22 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Ojos de cielo, hasta las 12 del mediodía estamos en la 10. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo. Vamos a tomar contacto nosotros en esta mañana, porque está con nosotros en una videoconferencia para charlar todo lo que tiene que ver con temas inherentes a la seguridad. El licenciado Edgardo Glavinich, perteneciente al equipo de CAPSI. Es por eso que ya le doy la bienvenida. Edgardo, buen día. Noemí y Nicolás, te saludamos aquí en FM10. Bueno, Nicolás, a mí, pues a toda la audiencia, un gusto y un placer como siempre que ser convocado por ustedes para charlar un poco sobre este tema que seguramente ahora va a estar en agenda debido al proceso electoral que estamos iniciando el camino para atravesarlo. El tema de la seguridad siempre es uno de los tres principales temas que debate no solo Santa Fe, sino la República Argentina y la región. Exactamente, bueno, hacíamos referencia a esto un poco, bueno, desde que habíamos hablado no habíamos tocado el tema, pero bueno, hubo cambio de ministro allí. Saín al final presentó la renuncia y bueno, hubo este cambio de ministro que creo que hemos migrado de un ministro polémico a un ministro con una gran cintura. Sin duda el perfil fue un cambio de rumbo o una visión que viene con otra estirpe. El gobernador tomó una decisión, sobre todo ya ante los hechos, la evidencia que marcaban por ahí que la estrategia planteada por el doctor Saín no generaba los resultados esperados, aunado a todos los ribombetes, digamos, que son de público conocimiento, dado algunas cuestiones personales del ministro saliente, con el cuerpo policial y con las autoridades de la provincia de Santa Fe. En ese marco convocaron al doctor Laña, un dirigente político de la provincia, de acá de la zona, de una zona cercana a nosotros, de la zona de Nuevo Tuerto, quien ya había sido diputado, había sido legislador provincial en su momento, digamos que tiene una estirpe mucho más política, y eso enseguida impactó en la gestión de la cartera, ya que, como bien lo dijeron, comenzó una etapa de mucho más diálogo. Si ustedes observan, las presentaciones ante la legislatura se efectuaron en tiempo y forma. Él mismo ha transitado una serie de eventos, de encuentros con organizaciones, con otros niveles y organismos del Estado, etcétera, etcétera, mostrando un poco esto, o sea, iniciar un diálogo, entender que el problema que estamos atravesando de inseguridad, y sobre todo en Rosario y el Gran Rosario, incluye la ciudad de Funes, es una cuestión que si no se aborda de forma integral y entre todos, es muy difícil buscar una solución. Soluciones mágicas no hay, ahora sí hay que marcar rumbos y empezar a analizar con evidencia si ese rumbo da los resultados esperados. Bueno, obviamente en ese marco, Edgardo, también se ha implementado inclusive que hasta los funcionarios de menor rango del ministerio empiecen a hablar con la prensa también, ¿no? Cosa que antes prácticamente el diálogo con la prensa estaba roto desde la cabeza del ministro, desde el ministerio, ¿no? No, había una visión clara de que la cartera estaba cerrada directamente al diálogo por ahí con válidos, como son todos los medios de prensa, en este caso con ustedes, que día a día son quienes informan a la población. Había una mirada mucho más institucionalista hacia adentro, y había un plan que yo creo que tal vez para la realidad que estábamos atravesando los tiempos no eran oportunos. O sea, una gran reforma de los sistemas policiales, y tomo parafraseo al presidente de CAPSI, aparte colega, al doctor Toñolo, que siempre ha sostenido que es como un barco en navegación, o sea, no se lo puede detener, hay que ir reparando y ajustando las velas mientras el barco navega. Bueno,
tal vez el plan que tenía el doctor Saín era justamente de llevar a puerto y de llevar astillero ese gran barco, y la situación no daba la realidad que estábamos atravesando. En ese sentido, el doctor Laña ha motivado nuevamente, si bien continuar con parte del plan de modernización y de reforma de la policía de la provincia de Santa Fe, también ha generado espacios de diálogos. Es un hombre que proviene de la política, o sea que comprende que una de las mayores herramientas que tiene el sistema democrático se basan en el diálogo y en tratar entre todos de buscar la mejor solución. Uno siempre cuando asume una gestión, muchas veces uno tiene un plan, tiene una visión, que cuando uno se sienta en ese escritorio tiene que ajustarla, reverla, y por supuesto que hay que escuchar la pluralidad de voces y sobre todo, y esto es una opinión mía muy personal, escuchar al nativo, o sea, a la persona, a los actores locales de lo que está sucediendo. Muchas veces las directrices generales no se ajustan con las realidades particulares. Claro, buen día, Edgardo, Noemí. Una pregunta, bueno, ya hemos oído que ha habido un cambio en cuanto a la comunicación con las distintas partes, pero digamos, en lo que hace a combatir la delincuencia, ¿se ha activado mucho más? ¿Ha habido un cambio en la calle? Porque por ahí que imagino que la gente lo que quiere saber es si ha habido un cambio, porque vemos que realmente la delincuencia no afloja. No sé si la palabra sería cambio por ahí, sí hay una mayor reorganización de los cuerpos policiales. Ajá. Se terminó con la incorporación de nuevas unidades, que la población lo ha visto, las camionetas nuevas, las motos, etcétera, etcétera. Tengo entendido que se está incorporando personal. Las nuevas clases están ya terminando su cursado en las diferentes escuelas de policía de la provincia, ya se están incorporando al servicio activo, y sobre todo lo que por ahí se nota un poco es que se ha empezado a escuchar al ciudadano y a las organizaciones que representan a la ciudadanía en cuanto a problemas comunes, esto a qué nos referimos. Claro. El plan anterior, sí. El plan anterior hacía hincapié en grandes organizaciones criminales, que no está mal, pero que no tienen tal vez afectación directa sobre el ciudadano. O sea, en cambio ahora se está viendo algunas directrices de abordar el tema común, o sea, el arrebato, los robos en paradas de colectivo, el tema de la violencia en sí urbana. Esto hay una clara visión de abordaje que no quita que falta resolver o falta establecer cuáles son los alineamientos para el otro gran problema, que son las organizaciones criminales, que son algunas de las que desatan violencia extrema, digamos, con el uso de armas. Ustedes habrán visto que hace poco hasta se incautó por un gran operativo que se realizó de fuerzas federales y provinciales en conjunto, de armas de muy grueso calibre, que estaban en poder de ciudadanos cercanos acá de la zona. Sí. Y el personal que entraría, es decir, el cuerpo que está saliendo ya de toda la instrucción, ¿por dónde sería destinado entonces? ¿A comisarías? ¿A qué tareas? Mayormente, por lo que tengo entendido, los nuevos egresados serían personal de calle, digamos, en cuanto coloquial, destinado a comisaría, comando radioeléctrico y a algunas sesiones especiales que tiene la policía, como las PAT, el GIRI, etcétera, etcétera, pero todos con la visión de que caminen en la calle, o sea, una presencia del personal policial en los diferentes barrios y veredas del sector específico. Ajá, o sea, lo volveríamos a ver en la calle. Se volvería a ver presencia policial en la calle. Claro. Habrán visto que también por el tema del cumplimiento del DNU producto de la pandemia del COVID, también se están viendo reiterados controles, que eso también es una forma de ayuda, de tener un poco
qué está sucediendo. Por fuera de la violación del DNU, que no está bien, por supuesto que hay que cumplirlo, pero también eso ayuda un poco a tamizar quiénes andan en la calle y aquellos pícaros o bandidos que aprovechan esta situación. Muchos han sido demorados y han sido retenidos justamente por un simple retén, que por cumplimiento del DNU también se puede hacer averiguación de antecedentes. Claro. Ha habido muchos evadidos, gente con pedido de captura que han sido, valga la redundancia, capturados en este tipo de controles, que normalmente en cualquier ciudad que uno recorre en otros países son controles naturales, o sea, no fuera de lo que es COVID. Claro. El personal policial normalmente está ahí, de esa manera también marca una impronta, una presencia, y el ciudadano también percibe que el Estado lo está protegiendo. Claro, tal cual. En esto, Edgardo, también, como hacía referencia Noemí, hablando de lo que al vecino le impacta, por así decirlo, en el corto, obviamente, como bien decías, un tema que se va a hablar mucho, porque la seguridad es uno de los también temas medidos en las encuestas a la hora de ir a las elecciones. Sí, sin duda está entre los 3 primeros temas. O sea, en cualquier medición que uno puede acceder, y por los comentarios, yo a veces descreo un poco de las mediciones, digo, el comentario diario, cuando uno el fin de semana se junta con familiares o algún amigo, el comentario en la mesa, con la sobremesa, es justamente la economía, en este caso la salud y la seguridad. Siempre son los 3 temas recurrentes que tenemos como sociedad. En ese sentido, calculo que va a haber que están las propuestas de las diferentes fuerzas políticas que compiten. Seguramente va a haber alguna decisión y alguna opinión, y calculo, y esperemos que así sea, que haya propuestas concretas de cuál va a ser la inversión y cuál es el sistema de seguridad por fuera de la prevención en sí. O sea, el policiamiento sirve y es una herramienta. Ahora tenemos que hablar qué sucede más que nada con los jóvenes, los adolescentes, aquellos que no tienen acceso o no han tenido acceso a la educación, aquellos que no tienen acceso al trabajo, aquellos que por una falta de un marco, digamos, ético y un marco de contención terminan quebrantando la ley. Creo que ahí está el hueso que hay que tratar de abordar y buscar qué solución empezamos a dar. O sea, esto no... Ya cuando el hecho se comete, cuando el joven se desvía o entra en este derrotero del quebrantamiento de la ley, digamos que ya fracasaron todas las políticas. Claro. El policiamiento y el uso de la fuerza del Estado es la última ratio. Eso siempre yo lo remarco. La mejor función del Estado en cuanto a seguridad es que el personal policial no desenfunde y no sea visto en sus 25 años de servicio que le exige la ley. Si el personal policial se torna un elemento central, quiere decir que todas las políticas anteriores han fracasado. Por eso creo que no solo es necesario una visión ampliada de la cartera de seguridad, sino de las otras carteras. ¿Qué mecanismos hacemos para generar convivencia? ¿Qué mecanismo de monitoreo tenemos sobre los menores? Recordemos que los menores, y sin entrar en un latiguillo por ahí que se usa comúnmente, pero ingresan por una puerta y salen por la otra, pero siempre desprotegidos y sin ninguna tutela. O sea, se los devuelve al mismo lugar de donde han recaído, o en institutos delictivos, en adicciones, abusos, etcétera, etcétera. Y eso es un gran faltante de qué hacer cuando encontramos estas situaciones, y sobre todo cómo prevenir que estos niños, que después se convierten en adolescentes, luego en jóvenes, no ingresen a circuitos delictivos, a economías del delito. Tenemos toda una paleta de situaciones que son anteriores a hablar de un policiamiento. Lo que entonces se me ocurre preguntar, a ver si es factible que uno pueda saber a esta altura cuál es el resultado de 1 año y medio sin clases, por ejemplo, no solo secundaria, sino los últimos de la primaria, de los chicos que han decidido no estudiar más y han sido captados precisamente por los
los vendedores directamente por el narcotráfico. Por el narcotráfico, recordemos también que es una gran fuente laboral. Sí, por eso. Ya podemos ver indicadores que la pospandemia, digamos, sí, va a generar un incremento sin duda, y ante la realidad económica que estamos realizando, un incremento de que estas organizaciones tengan la facilidad de reclutar más que nada jóvenes y no tan jóvenes, familias enteras. Claro, eso debe decir. Una vez que captan al joven ya llega la familia también jóvenes, por detrás, en algunos casos, por supuesto. Y yo he conocido algunos casos particulares de familia entera, que una madre con algunas criaturas, sí, a la falta de ingresos, sí, y viendo sus hijos que tenía que contenerlo de alguna manera, se acercan no solo al consumo o al hecho de ser parte del hecho delictivo, sino entrar en la economía delictiva, que es lo que alimenta todo esto. Claro. Para los que tenemos algunos años más, los más jóvenes por ahí no van a entender, hubo una época donde, ¿se acuerdan los pasacasetes? Que era una pandemia, el robo de pasacasetes. Sí, sí. Bueno, el problema no era el robo eran 2 o 3 bandas que después fueron identificadas. Claro. El problema era los que revendían esto o la reventa de celulares, algo más moderno para que lo entiendan los más jóvenes. La reventa de celulares y a su vez una tendencia social a la compra de estos bienes producto del delito. Así es. Esto se da cuando hay una economía en crisis. Todos queremos tener un celular, todos queremos tener zapatillas, todos queremos estar en la economía del consumo. Ahora, ante una crisis económica, si uno por ahí no lo hace, pero ciertos sectores que no tienen ingresos, claro, y ven una posibilidad de acceder a esos bienes a un precio, digamos, irrisorio, acceden, entonces alimentan todo ese circuito. Ahí es donde yo digo, o creo, que es donde hay que enfocar una política clara. Por ejemplo, como ahora la ANMAT, la organización que controla las armas en Argentina, el organismo, la política de desarme, creo que es una muy buena política, está dando muy buenos resultados a nivel país y en particular acá en la zona de Rosario. Mucha gente entregó armas que heredadas, sin papeles, armas que no sabemos la procedencia, pero al menos la gente se desarma. ¿Pero por qué lo hace? Porque hay un incentivo económico y dentro de todo, digámoslo, todos queremos vivir tranquilos y sin nada raro dando. Entonces la gente, si uno le da las posibilidades y le brinda los canales, la gente, digamos, se porta bien. Ahora hay que brindar esos canales. Y esto creo que es el gran desafío. ¿Qué se va a hacer con toda la gente que tiene altos niveles de desigualdad, de pobreza y prácticamente de subsistencia? Ustedes verán, tanto sucede en todo el departamento de Rosario, en Funes, en Roldán, ya verán la cantidad de gente pidiendo, la cantidad de gente revolviendo los contenedores de residuos, etcétera, etcétera. De ahí a ingresar a una economía delictiva es simplemente un llamado. Claro. Entonces ahí son las cuestiones que hay que abordar y las cuestiones que se deberían dar respuesta de cómo brindar algunos canales para colaborar con lo que estamos hablando, que es el sistema de seguridad. Edgardo, una última pregunta, por lo menos de mi parte, en lo que tiene que ver con una de las cosas que creo que no solamente ha golpeado la cartera de seguridad, sino que ha golpeado gravemente la gestión de el gobernador Omar Perotti, es la fuga de la cárcel. Sí, bueno, la fuga de la cárcel, si hablamos de la fuga de la cárcel, atamos algunos cabos sueltos, vemos el decomiso de estos arsenales, casi con capacidad de conflicto bélico, de arsenales de guerra prácticamente. Estamos viendo un incremento en la capacidad operativa y en la capacidad de fuego. Todos vimos el video de la fuga de la cárcel de Piñero, la capacidad de fuego y la capacidad operativa que están teniendo las organizaciones criminales. Pero también se denota una falta, no sabemos si de conocimiento, pero al menos de incorporación de tecnología y falta de una política de inteligencia criminal que de alguna manera anticipe estos posibles. Si uno ve, desgraciadamente,
que una de las personas que estaba en el operativo de la fuga terminó muerta. Pero no es la idea, pero lo más grave que se vio es que tuvieron la capacidad de romper los perímetros de una cárcel, evadirse 12 personas. Esto no es una, porque una podemos decir, bueno, era un buen atleta y corría rápido. No, fueron 12 personas, y sobre todo el tiempo de recaptura, y algunos que aún todavía no se ha logrado, de estas personas de alta peligrosidad. Ahora la pregunta es, ¿la política del servicio penitenciario está en capacidad de poder tener reclusos de alta peligrosidad en el territorio de la provincia de Santa Fe? ¿Estamos en capacidad que cárceles de mediana o máxima seguridad estén cercanas a centros urbanos? Ahí falta alguna planificación, o sea, no es tan sencillo. Y por la otra cuestión es también analizar qué capacidad o qué inversión sería necesaria en los cuerpos del servicio penitenciario para poder prevenir y sobre todo repeler cuando prácticamente tuvo un ataque, un asedio uno de los servicios de una de las enclaves penitenciarios, como es la unidad carcelaria de Piñero. Pero sobre todo lo preocupante ahí, fuera de la parte técnica, que siempre yo digo al vecino no le interesa y no le tiene que interesar. Nosotros vivimos en una realidad muy particular. Todos somos médicos, todos somos economistas, todos tenemos de todo, y uno va a otros lados y la gente vive una vida normal, digamos. Cada uno se ocupa de la expertise que tiene. Y en ese sentido creo que la preocupación es este tipo de personas, este tipo de delincuentes, que si uno veía los prontuarios, por supuesto que no tenía que ser un especialista para darse cuenta que eran altamente peligrosos, cómo estaban tan fácil dando vuelta en un campito, por decir de una manera, y cómo nadie, por las autoridades competentes, generaron las condiciones para que estas personas no tengan tanta facilidad de una fuga. Y sobre todo, por qué estas personas no se encuentran en un presidio de máxima seguridad. O sea, no estamos hablando de delincuentes de poca monta o de delincuentes comunes. Si uno ve los archivos de cada uno, prontuarios, la verdad que intimida a cualquier persona. Y esta gente quedó liberada en una zona urbana, y muchos de ellos fueron recapturados en los perímetros de la ciudad. Creo que es demasiado el riesgo que corre la población teniendo este tipo de personas, este tipo de sujetos, sin un control y sin las medidas adecuadas para que justamente cumplan el castigo que una sociedad le impone a través del sistema de justicia por haber quebrantado la ley, no una vez, en muchas ocasiones y con alto grado de violencia. Edgardo, el personal de guardia cárceles, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente, ¿tienen alguna rotación? O sea, o pueden estar, qué sé yo, hasta que se jubilan, no sé cómo es, en un mismo penal, o tienen rotación por los penales. No, el servicio penitenciario es igual que el servicio policial, dependiendo del director, tiene rotación, dependiendo también de su lugar de origen y donde tienen su familia o donde desarrollan su actividad normal, digamos, de vida. Algunos permanecen en recintos durante todo su trayecto laboral, otros tienen rotación, dependiendo la visión que tenga el director del servicio penitenciario en ese momento. Normalmente aquellos de alta jerarquía van rotando de unidad penitenciaria en unidad penitenciaria. Y también hay un tema, o sea, el personal del servicio penitenciario es, digamos, poco, no ha habido muchas incorporaciones, no hay mucha gente con vocación de pertenecer al servicio penitenciario. Los sueldos, como todo el sistema de seguridad, digamos que no son los adecuados para la misión que cumplen, y sobre todo que no tenemos un organismo de control civil del servicio penitenciario, que yo eso también creo que es una necesidad, o sea, un organismo para controlar al personal, sin prejuzgar a nadie, pero sí un organismo que vigile y monitoree, porque por supuesto, imagínense que
ese personal puede convivir con delincuentes todo el trayecto de su vida y uno genera relaciones. Claro, por eso le preguntaba, porque esto puede generar amiguismos y a partir del amiguismo, sumado a la necesidad por un mal salario, por ejemplo, puede terminar en lo que no queremos todos. Y voy más allá, hasta genera bajar, digamos en palabras básicas, bajar la guardia. Claro. Porque muchas veces el recluso, que es una persona también, genera confianza. Sí, claro. Y muchas veces el personal baja la guardia. Esto en otros países se ha resuelto. Primero, el personal tiene ingreso a lo que hace la función. Ajá. Segundo, tienen rotaciones permanentes. Claro. Tercero, tienen jornadas muy reducidas de trabajo. Uh-huh. Y un alto entrenamiento y perfilamiento constante para ver qué le sucede. Claro. Imagínense que un efectivo del servicio penitenciario no tiene hoy un psicólogo a quien consultar y está en un ambiente de máxima presión todos los días de su vida. Claro, claro. Para decir algo como un básico. Entonces, ¿Estados Unidos tiene el control civil? Estados Unidos tiene control civil, tiene varios modelos. Estados Unidos no tiene un único modelo del servicio penitenciario, que tiene un servicio penitenciario federal, tiene servicios penitenciarios en los diferentes estados, lo que sería la provincia nuestra, pero la administración en algunos casos es pública y en otros casos es privada. O sea, como que se le coloca una gerencia. Claro. Pero en ambos casos tiene una superintendencia de control civil de la actividad de todo el sistema carcelario. Claro, se ha visto, inclusive, para llevarlo un poco más a la ficción, se ha visto en las películas, en las series. Las series muestran que el gerenciamiento es privado, inclusive hay una puja allí por los presupuestos, también se ha visto un poco lo que es el funcionamiento interno de esos servicios penitenciarios que son privados, ¿no? Y hay otro modelo que a veces no se conoce mucho, pero que es en Alemania, que hasta las cárceles compiten por puntaje. A mayor puntaje, mayores erogaciones y mayor ponderación tienen sus directores, esto en Alemania, a la hora de postular luego para seguir ascendiendo y todo. Claro. El sistema alemán en eso, la verdad que es pionero y ha logrado efectividad, más que nada en reencauzar al presidiario, o sea, al preso. Claro, tal cual. Claro. Un ejemplo de ello lo pueden ver en lo que fue la cárcel federal con el equipo de rugby que se armó acá en Argentina. Ajá, sí. Fíjense como un simple deporte logró que esas personas que habían violentado la ley tuviesen un futuro y se pudiesen relacionar con gente para el día después. Y fue simplemente un acto tener la iniciativa de generar un deporte, instaurar un deporte dentro de un presidio. Claro. Entonces hay maneras que no solamente son de dinero, sino muchas veces son de creatividad. Claro, claro. Tal cual. Edgardo, como siempre es un placer poder charlar contigo. Hacía mucho que no lo hacíamos y teníamos mucho por contar y por analizar aquí, por lo menos un rato en esta columna de seguridad, donde también intentamos de que el vecino entienda cuál es el funcionamiento de la cartera, y no solamente de la cartera, sino también de lo que se ve en la calle, ¿no? Lo que uno va a encontrarse a la hora de circular por las calles, tanto aquí en Funes, en Rosario, como en la provincia de Santa Fe, o también en algunos otros sectores del país. Desde ya un placer, de agradecimiento que siempre nos brindan este espacio, y sobre todo que el vecino y la vecina y entre todos podamos entender qué está sucediendo. Y yo aprovecho la ocasión para dejarle una tarea. Seguramente ustedes a lo largo de este trayecto que viene ahora electoral van a tener oportunidad de entrevistar y dialogar con diferentes referentes políticos y candidatos o precandidatos, y también es bueno que ustedes de su lugar consulten estos temas, qué opinan, pero sobre todo, aparte de la opinión, que por ahí digamos que es la parte fácil para alguien que viene o que está transitando el camino de la política, sobre todo cuáles son las propuestas concretas que cree que son necesarias, porque muchas veces, por más que esa persona no termine
Bueno, pero a veces ese es el gran poder del micrófono, por ahí digo yo, es la interpelación más directa que el ciudadano tiene hacia el funcionario o hacia aquel que pretende ser representante. Es lo que vamos a intentar, que vengan con ideas claras, porque viste que si no, sí, la seguridad está mal, pero nos dan un diagnóstico y no nos dan la solución o una posible solución o un proyecto que tengan para solucionar esto. El diagnóstico, y lo conocemos todos. Exacto, bueno, a eso me refería. Y lo bueno que tienen ustedes es que el funcionario está poco tiempo en el cargo y ustedes trascienden los gobiernos normalmente. Sí. Entonces después se puede evaluar con evidencia. Es lo único que no se puede, el diálogo no puede tapar o ocultar. O sea, creo que esa es una gran labor y creo, como les dije, creo que una de las bases de la democracia y que el ciudadano tiene para hablar con ese representante es justamente los canales, justamente el micrófono que ustedes día a día toman, informan y sobre todo advierten muchas veces de lo que está sucediendo, que por la vorágine del día a día no nos damos cuenta. Tal cual. Edgardo, siempre un placer, agradecerte a vos y a través tuyo a todo el equipo de CAPSI. Un placer, un saludo a todos, un saludo a la audiencia y a su disposición como siempre. Gracias Edgardo, un abrazo enorme. Gracias. Allí pasaba charlando con nosotros el licenciado Edgardo Glavinich, haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con la seguridad y claro, obviamente, ¿no? Allí la pregunta sale, llegar a las elecciones y saber cuáles son las propuestas que traen cada uno de los precandidatos en sus diferentes áreas, ¿no? Porque va a haber precandidatos, vamos a tener precandidatos a senadores, a diputados, bueno, y también allí saber cuál es el proyecto que tienen. El diagnóstico ya lo conocemos. Sí. La situación en la que estamos ya sabemos. Ya lo sabemos. Lo que sí estaría bueno es también traer ese diagnóstico y bueno, por eso creo que allí va a estar interesante las posibilidades de entrevistas que vayamos teniendo a lo largo de no solamente este programa, porque en algunos momentos vamos a tener que desglosar, no va a llegar a todo política y punto, pero sí llegar con la posibilidad de poder entrevistarlos a la mayoría de los precandidatos para poder escuchar cuáles son sus opiniones y más allá de la opinión, el proyecto de cara a ocupar ese lugar en una banca, tanto sea en la legislatura, sea en un consejo deliberante o sea en alguna cámara baja. Así que vamos a hablar de todo eso. 54 de las 10 de la